Grabación, ¿sí? ¿Listo? Estamos. Bueno, hola a todos. No sé con cuántos nos conocemos y cuántos no, pero muchísimas gracias por estar acá. Calculo que todos tenían ganas de salir hoy a esta hora a hacer algo y se han quedado por mí, gracias. No, bueno, igual está bueno esto de tener más tiempo para hacer cosas. Mi nombre es Lucía Domenech y soy diseñadora hace unos años ya, desde el 2018, y trabajo desde el 2016 en esto, siempre volcada más a la caligrafía y a la tipografía, y tengo la suerte, que no tienen tantas personas, de tener a la mejor maestra y mentora del universo, que es María Teresa Bruno, con la que trabajo en las cátedras de la Facu tipo 2 y tipo 3, tipo 2 editorial y tipo 3 expresiva, así que he podido hacer un camino paralelo de, de la práctica profesional y la docencia, enfocado bastante en la tipografía, y todos mis trabajos siempre han estado relacionados a eso, a las letras. Empecé haciendo diseño de packaging y después eh, eh, me empecé a meter más en lo editorial, y hace unos años trabajo para una empresa de afuera, en papel y en pantalla, pero en los últimos 2 años más enfocado en pantalla, así que aunque me acerqué al diseño web desde el 2016 en adelante, recién hace 2 años estoy un poco más ya metida de lleno en ese trabajo, y siempre enfocado en lo que yo puedo más aportar, que es la tipografía. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí. Bien. Tipografía en pantalla es un poco amplio, y la idea sería que aceptemos que esto va a ser un recorte de un recorte, y que, digamos, la idea es que tengan una base, pero por supuesto es solo una introducción. También dice tipografía en pantalla, pero mayormente vamos a hablar de la pantalla de la compu o del celular. Vamos a dejar afuera muchas otras pantallas y otras situaciones de lectura. Quería empezar hablando un poco de las mudanzas del papel a la pantalla, a la tipografía, que es una criatura que es bastante grande ya, tiene como 6.000 años, entre 4.000 y 6.000 años, le ha tocado muchas veces mudarse de escenario. Y en esas mudanzas de escenario han nacido nuevas formas de lectura, nuevas formas de reproducción de la letra. Ahí podemos ver en la primera imagen una protoescritura en China del menos 6.000 antes de Cristo, y luego la escritura se data más del 4.000 antes de Cristo, y con ella empezó la historia. Imagínense lo importante que es para la cultura la letra, ¿no? Y podemos ver cómo fue evolucionando en sus formas, en sus convenciones, cómo fue cambiando la forma de componer, la puesta en página, y siempre se miró, en cada salto y cambio de escenario que dio la tipografía, siempre se miró el modelo anterior que había, ¿no? Por eso la idea de hablar de mudanza a papel-pantalla, porque la tipografía se ha cambiado de escenario muchas veces, y, y bueno, en ese cambio siempre ha emulado al paso anterior. Por ejemplo, acá tenemos un códice de un evangelio en carolingia, y acá en el 1455 el primer libro impreso por Gutenberg. Este libro, si ustedes buscan la Biblia de Mainz, pueden ver que copió lo que se hacía a mano. O sea, el primer libro impreso copió lo que se hacía en el escenario anterior, en la forma de reproducirse anterior de la letra, ¿sí? Más adelante apareció el libro también, pero impreso, eh, y, em- y empezaron paulatinamente a aparecer nuevas tipologías de impresos, y con cada tipología aparecieron nuevas formas de leer. Acá un libro de Aldo Manuzio, eh, y ya para la época de la Revolución Industrial podemos ver un diario o un flyer con el nacimiento de las tipografías más display como las conocimos hoy.
Es decir, que con cada salto de tipología, de escenario, nacieron formas de lectura y nuevas formas y nuevas tecnologías para reproducir esa letra. Y acá pueden ver, ya saltando bastante en el tiempo, el primer número de la revista Rolling Stone. Miren cómo ya también, hablando de saltos en tipología impresos, cómo la información también se empieza a estructurar de otra forma, y la revista se convierte como un paso intermedio, podríamos decir, entre un libro y un sitio web, ¿no? Cómo empieza a cambiar la lectura desde de algo continuo a algo mucho más estructurado, con pausas y con otros tiempos de lectura. Pero en este proceso natural que ha transcurrido la tipografía como disciplina, de repente irrumpió la pantalla y irrumpieron en el escenario los sitios web. Y pasó esto. Veníamos con una disciplina que se refinaba, que producía sus convenciones, que tenía cada vez mejores tecnologías para imprimirse, para registrar el signo, y de repente aparece la pantalla, poca definición, pocas tipografías, unas posibilidades bastante limitadas, diríamos que un ámbito bastante inhóspito para lo que era la letra, que imagínense si la escritura empezó en el menos 4000 antes de Cristo, 2000 años después, volvemos a empezar con la web. Y para que se den una idea de lo que pasaba en esa época en el papel, pueden ver el número 59 de Reagan, con el diseñador que era David Carson, en una época en la que la tipografía, gracias a la tecnología, que ayudaba a diseñar de otra forma y a tratar la tipografía de otra forma, producía nuevos lenguajes, exploraciones, negación de lo anterior o de alguna forma un reto a lo anterior, un desafío, una búsqueda de límites, pero la pantalla estaba medio que así, ¿no? Entonces, al principio fue muy difícil el trabajo en la pantalla con la letra, por esas limitaciones. Ya para el 2010 empezaron, bueno, por ejemplo, Google fue un gran actor en este cambio, porque empezaron con el Google Font Directory, que el antecedente de Google Fonts, empezaron a haber más posibilidades para la pantalla, ya empezaron a verse más jerarquías, más manejo de la tipo en la pantalla. Y también para ese momento empezó a surgir el flat design, el diseño responsive. Entonces ya empezaron a cambiar un poco las cosas. Pero fíjense que igual en el papel, esto creo que es una revista, no me acuerdo, miren la delicadeza, la cantidad de detalles, el control del resultado final, seguía siendo muy superior a lo que se podía hacer en web. O sea, lo que se podía hacer en el papel era mucho más complejo que en la pantalla. Creo que hoy podemos decir que estamos en un escenario y en un momento hermoso para la tipografía en pantalla. Ha logrado superar un montón de escollos, de limitaciones, y hoy creo que puede brillar en este escenario y puede también darse el lujo de mirar para atrás y recuperar toda la tradición tipográfica que se había perdido en la pantalla, todos los avances, convenciones y refinamientos, y a la vez también encontrar nuevas formas de expresarse en la pantalla. Entonces, si pensamos en el papel, la tipografía tiene una presencia concreta, estática. Como diseñadores, tomamos decisiones fijas que se registran en el papel y quedan así, y todos los lectores lo van a ver de la misma manera. Es decir, que tenemos mucho mayor control sobre el resultado. También una audiencia más limitada, ¿no? Físicamente, geográficamente. En cambio, en la pantalla, la tipografía toma una presencia virtual, mutante. Ya no establecemos decisiones fijas
sino que decidimos parámetros flexibles que le permitan a la tipografía adecuarse a múltiples escenarios, porque a diferencia de cuando cuando la tipografía se mudó de una tabla de cerámica, o de arcilla, perdón, a un papel o a un cuero de animal, ahora del papel se mudó a muchas pantallas, no una pantalla, muchas pantallas distintas con distintas resoluciones, con distintas posibilidades, con distintas conectividades. Entonces perdimos control. Como diseñadores perdimos control, el control, digamos, total, ¿sí? Pero a la vez la pantalla explotó la posibilidad de llegar a una audiencia mucho más amplia. También cambió en la pantalla la forma de leer. Esta imagen es de Apple News+, y ya ni siquiera uno lee una revista, sino que uno como usuario puede elegir temas que quiera leer y leer solamente los artículos que le interesen. Por ejemplo, si uno está suscrito a un feed de noticias o usa alguna aplicación. Es decir que la forma de leer, la forma de acercarse al contenido, todo ha cambiado en la pantalla. Entonces, volviendo a esta comparación del antes y el después, este es el primer sitio web de 1991, las posibilidades en la pantalla eran muy limitadas, resoluciones muy bajas, el píxel se veía, las tipografías que se podían usar eran muy pocas, las de sistema, las tecnologías eran limitadas, y los perfiles profesionales muy indefinidos, entonces era muy difícil, el que mucho abarca poco aprieta, y entonces la tipografía no tenía mucho lugar para brillar, digamos. Pero hoy, gracias a todos los avances tecnológicos y técnicos, a las resoluciones de pantalla cada vez más altas, a la disponibilidad de tipografías y gratuitas, algo muy importante, el modelo de distribución y de producción de tipografías cambió muchísimo y democratizó el acceso a las fuentes y el acceso al diseño tipográfico también. Y hoy vemos que florece también como profesión, y hay mucha gente joven dedicándose a eso, y muy bien, y que integra lo digital a lo tipográfico muy bien. También avances en herramientas y estándares. Internet es buenísima en esto de ponerse de acuerdo, ir para adelante, dividir el problema. El problema se dividió en partes chiquitas, y ahora hay muchos profesionales que intervienen en esto, y permite que cada uno lo haga de su especialidad. También todo esto permitió una revalorización de la tradición tipográfica. Nos dimos cuenta que muchos de los parámetros que ya se habían establecido en el manejo de la tipografía cambiaban solamente un poco en la pantalla en relación porque cambia la distancia con el dispositivo en relación a un libro, pero que los saberes de la tipografía, y que tienen tanto tiempo, que nos han acompañado como humanidad, no es que dejan de servir en la pantalla. Tienen nuevas formas de manifestarse. Nosotros como diseñadores debemos entender nuevas formas de generar esas instrucciones para producir el ADN tipográfico de nuestro diseño, pero es muy importante honrar la tradición tipográfica, porque ahí vamos a encontrar muchas soluciones a nuestros problemas. Y también lo que ha pasado es que, gracias a que se ha podido dar su propio lugar la tipografía en la pantalla, también está construyendo sus lenguajes propios en este nuevo escenario. Ahí a la izquierda, más o menos, el resumen era que la irrupción de las web fonts, más los avances en HTML y CSS, y esto de la revalorización de la tradición tipográfica, yo creo que tuvo un espaldarazo muy grande gracias a lo que hicieron Material Design y de Google con lo de Human Interface Guidelines de Apple. Permitieron poner en lenguaje plano estándares y convenciones a un montón de gente que estaba alejada de eso,
Y todo esto ha llevado a que la tipografía se pueda manifestar con mayor calidad en la pantalla. Hoy tenemos sitios que están construidos muy centrados en lo tipográfico, y lo tipográfico muy centrado en el usuario y en la calidad de esta experiencia de lectura. La tipografía se luce en elementos de interfaz, en elementos más display, y también le da lugar a la lectura continua. En verdad esta página no es para lectura continua, pero lo que se produce es muy agradable y de una calidad que hace un tiempo no existía en la web, que solo existía en el papel. También la tipografía ocupa un lugar, también empieza a ocupar un lugar muy importante hasta en la interacción, y por ejemplo en este caso la tipografía se usa para esta especie de menú lista gigante. Tiene una interacción cuando hacemos hover y cuando hacemos clic, y es todo el recurso que tiene esta página. O sea, como en verdad lo que quiere mostrar es este contenido de animaciones, la tipografía le viene muy bien para producir algo de impacto, pero de una manera sencilla. Y también lo que ha pasado, gracias a esta abundancia reciente de tipografías y de estilos y de buena calidad, es que lo que ha pasado es que se revalorizan estilos de diseño del pasado y se hacen revival de distintos estilos en sitios web, cosa que hubiera sido imposible en la época que solo podíamos usar Georgia. Así que la verdad es que es un momento hermoso para la tipografía en la pantalla. Y bueno, ¿y por qué es importante la tipografía en la pantalla? No es porque a los que nos guste la tipografía sea la tipografía muy importante, sino que si lo pensamos tiene mucha lógica. Oliver Reichenstein decía que el diseño web es 95% tipografía, porque el 95% de la información en la web es lenguaje escrito. Entonces, si esto es así, es lógico pretender que el diseñador se forme en la principal disciplina que le da forma a la información escrita, que es la tipografía. ¿Y cuál es nuestro rol dentro de esto? Nuestro rol es mejorar la experiencia del usuario en relación a la lectura. Pero cuando hablamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de mejorar la experiencia de lectura del usuario? Si vamos a algo más concreto, Robert Brinswood dice que tenemos que tratar de invitar al lector a meterse al texto. Nuestro rol es ofrecer una experiencia de placer y de comodidad, de mostrar el significado del texto, el significado y el tenor del contenido, ¿sí? Y así aumentar la disposición del usuario a conectarse con el contenido. También nos toca reducir la carga cognitiva, que se habla mucho hoy de eso en UX, UI, y que tiene que ver, en cuanto a lo tipográfico, aclarar la estructura y el orden del contenido y guiar el usuario en la interacción para que pueda tomar las decisiones con más tranquilidad. Es decir, que tenemos que tratar de llevarle tranquilidad, de propiciar un espacio de claridad, ¿sí? Y eso sería lo contrario a esto, a fruncir el ceño. La doctora Rosalind Picard y el doctor Kevin Larson, ella psicóloga cognitiva del MIT y Kevin Larson, ingeniero de Microsoft, hicieron unos estudios en relación a la lectura y la buena tipografía. Y a las conclusiones que llegaron es que la buena tipografía le hace sentir al usuario, al lector, que el tiempo ha pasado más rápido. Tal vez no hay una diferencia notable, real, en el tiempo que le llevó leer a un lector un texto mal compuesto y con mala puesta en página, que uno bien hecho. Pero, ¿qué cambió en el usuario, en el lector, en esas dos experiencias? Que cuando
tenemos una buena tipografía, o sea, una buena puesta, una buena composición tipográfica, el usuario siente que el tiempo pasó más rápido. Son cosas como abstractas, pero si queremos ir a lo más concreto, podemos plantearlo en estos términos para nosotros como diseñadores. Tenemos que procurar optimizar la legibilidad, la lecturabilidad, accesibilidad y usabilidad. Todo termina en DAD y parece así como muy abstracto todavía, pero lo podemos resumir, legibilidad, como que se puede leer. ¿Qué no es legible? Y una tipografía en 2 puntos, por ejemplo. Lecturable, que es algo que se puede comprender, tiene que ver con la facilidad de lectura, con la comodidad, con el poder entender el contenido, que no es solo tarea nuestra, obviamente del autor también, si hay un editor o lo que sea. La accesibilidad tiene que ver en la pantalla con tener en cuenta usuarios con discapacidades, y lo vamos a ver un poco más adelante, y es un tema en sí mismo al que hay que atender. Y la usabilidad, en la que también va a participar la tipografía, tiene que ver con facilitar la interacción, ya sea en el aprendizaje o en el uso de un sitio o una aplicación. Entonces ustedes ya deben estar diciendo, tira los datos, Lucía, tira los datos, pero todavía no podemos ir hasta ahí, porque tenemos que saber con qué materia prima vamos a trabajar. Cuando trabajamos con tipografía, suele pasar que la gente, cuando se le menciona tipografía, cree que la tipografía es un cuerpo de saberes estricto, con técnicas muy estrictas, y que todo tiene que cumplir ciertas reglas. Y en verdad, tendríamos que ser capaces de separar la materia prima. No toda la tipografía es texto continuo y existen otros tipos de texto. Algunos de estos tipos de texto van a tener unas reglas más complicadas y otros van a tener mucha más libertad. El texto de lectura continua es el texto para leerse. Si hablamos de UI, tiene que ver con el componente artículo, un artículo de lectura, por ejemplo, un blog. En la lectura continua obviamente incluimos el texto base como la cosa más importante, pero además tenemos otros componentes, otros elementos que ya vamos a ver, que conforman el texto base y que tiene que ver con la jerarquía. También tenemos la tipo display, que es la tipo para verse, tiene que ver con textos expresivos, con cuerpos grandes, o a veces con estilos tipográficos más complicados, tendientes más a connotar, a evocar, que a la legibilidad lisa y llana. Y también tenemos texto estructurado, que tiene que ver con el escaneo de información, la visualización de datos. Por ejemplo, pensemos en un dashboard o en un panel de estadísticas. No sé, si tienen, por ejemplo, una red social, Twitter, o si tienen Behance, seguro se han metido a chusmear las estadísticas. Eso es información estructurada. O, no sé, una lista de tarjetas. Eso también es una información estructurada. Y tipo de interfaz, la que tiene que ver más con guiar la interacción, tiene que ver con elementos y componentes como botones, links, menús, footers, formularios, tarjetas, un montón de elementos que nos ayudan a interactuar con la interfaz. Acá algunos ejemplos para ver si queda más claro. Acá podemos ver la cabecera de un sitio de un diseñador alemán. Esto es puramente display, y el objetivo de esta tipografía, de esta apuesta, de esta elección, de todas las decisiones que se han tomado acá, tienen que ver más que nada con evocar, con connotar, con expresar una idea que va más allá de lo que está escrito en letras, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de texto de lectura continua, lectura inmersiva, como por ejemplo en el blog de MailChimp, hablamos de poder leer
en una situación más reposada, de poder conectarse con el contenido, de entender jerarquías, partes, categorías editoriales, ¿sí? Acá hablamos más de tipografía estructurada. Estos son los casos de COVID en Mendoza, y uno puede, ¿qué necesita cuando en este tipo de texto uno? Necesita poder ingresar a la información por un lado o por otro, necesita en un vistazo entender de qué se trata cada dato, y como pueden ver, las jerarquías, la cantidad de cuerpos, la cantidad de variables usadas empieza a ser más complejo que en un texto de lectura continua. Y acá podemos ver mucho de la tipografía estructurada para escanear, pero también mucho de la interfaz, de la tipografía interfaz, por ejemplo, filtros, botones, acá se puede llenar, entonces es un input. Entonces podemos ver que la tipografía pasa a cumplir un rol completamente distinto, y un rol muy funcional, que es completamente distinto a la lectura continua. Entonces, cuando tomamos decisiones, ¿qué no tenemos que hacer? No tenemos que tratar a la tipografía como una sola, porque hay muchos tipos de texto, muchos tipos de lectura y muchos tipos de interacciones distintas. Entonces llegó la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué puse estas palabras muy grandes? Con el objetivo de que recuerden siempre que cuando trabajamos con tipografía, se trata de tomar decisiones que es lo contrario a trabajar con lo que nos da por defecto el programa que estemos usando. ¿Y sobre qué vamos a decidir los diseñadores que trabajamos en esto? Este es un gráfico de Nathan Curtis de 8Shapes, y un artículo sobre el espacio en sistemas de diseño. Y estas son reglas de CSS relacionadas a atributos. Miren los 4 atributos principales que ocupan esas apariciones de reglas de CSS. El color, el espacio, el cuerpo y la tipo. Es decir que vamos a estar implicados en las decisiones, en varias de las decisiones más importantes de una hoja de estilos, por ejemplo. Entonces, digamos, todo lo que no decidamos, o lo va a decidir el desarrollador, el programador, o la suerte, o el por defecto de algo, ¿sí? Ahora, estas decisiones las podemos separar. Mi idea siempre, cuando damos clases con Tere o en relación al trabajo, es tratar de ver cómo separar el problema en partes más chiquitas. Si uno lo puede ordenar en su cabeza como partes más chiquitas y en cajas, es mucho más fácil abordarlo, porque creo que muchos se marean un poco con la tipografía porque creen que es algo muy vasto y difícil de agarrar. Pero si uno se centra en esto, son 7 cosas, hay un par de cosas más importantes, pero son 7 cosas que uno puede recordar. Decisiones de microtipografía, como la elección de la fuente, los cuerpos interlineados, ancho de línea y colores. Ahí también está la alineación, el corte de palabra y otros microespacios. Y decisiones macro, como el espacio y el layout. Ahora, ¿cómo definimos esos números, esos valores de esos atributos y relaciones? ¿Cómo los definimos? Y bueno, la respuesta siempre es depende. Cada vez que alguno viene y pregunta ¿qué tipografía uso? ¿Qué cuerpo uso? La respuesta siempre es depende, y no es porque uno sea pesado, sino porque la tipografía siempre va a tener condicionantes que la van a afectar intrínsecamente a la apuesta. Y estos condicionantes son ¿qué tenemos que diseñar? ¿Para quién? ¿Y cómo? El qué es sitios y apps con distintos objetivos, funciones y densidad de contenido.
y ahí vamos a hablar más adelante de los arquetipos de sitio de marketing, blog y producto. ¿Para quién? Y bueno, por un lado vamos a estar trabajando para un autor de un texto o a un cliente, y para usuarios con distintas necesidades, capacidades y dispositivos. Es decir, que nosotros vamos a estar en el medio de este lío, mediando entre el que produce la información o el contenido y el que lo lee. Y en verdad también hoy en UI UX estamos más que mediando porque nos toca darle forma a las cosas. ¿Y cómo? Yo creo que hoy la forma más profesional de trabajar en esto es en equipo. Como les decía antes, trabajamos, el problema está cada vez más dividido en partes chiquitas y creo que es un gran avance, ha sido un gran avance eso para el diseño en pantalla. Nos permite abordar problemas de formas mucho más profesionales. Obviamente no siempre está esa posibilidad. Yo trabajo en una empresa que empezamos siendo 3, yo fui la número 3 en incorporarme, hoy son 60 y soy la única diseñadora, o sea que se imaginan que no siempre es fácil poder trabajar en un equipo bien formado. Pero bueno, hay que tender a profesionalizar la actividad tratando de por lo menos contemplar todos estos perfiles y todas estas necesidades del problema, para resolver el problema. Bueno, y otra respuesta a ese cómo es a través de un sistema de diseño que tiene que ver con la provisión de guías de estilos y librerías de elementos y componentes. No todo trabajo requiere un sistema de diseño, pero la verdad es que la forma más profesional de producir y después de luego de comunicarse internamente en un equipo de trabajo. Pero bueno, en estas decisiones que decíamos de micro y macro tipografía, es muy importante que tengamos en cuenta sobre qué tipo de sitio estamos trabajando. Creo que estos son muy lindos estos esquemas porque creo que son bastante fáciles de entender. En un sitio de marketing vamos a tener una densidad mucho menor de información, por lo tanto las elecciones de cuerpos y de escalas van a ser muy distintas a las de un blog y a las de un producto de diseño, a un sitio de producto, perdón. ¿Sí? Entonces, si hablamos de estos 3 arquetipos y los desglosamos un poquito, vamos a ver que hay una diferencia de base en estos sitios que tiene que ver con la función. En un sitio de marketing la función es la expresividad, hay una baja densidad de contenido, se compone con texto display, textos cortos, interacciones simples. La idea es que un sitio de marketing trata de convencernos del valor de algo, ¿sí? Hay pocos niveles de jerarquía con combinaciones predecibles, si hablamos de un sistema de diseño, y básicamente nuestra interacción como usuarios es leer y hacer algunos clics, pero no más que eso. En un blog es más o menos parecido, pero varias cosas son parecidas con un sitio de marketing, pero cuando hablamos de lectura inmersiva, ya toma otra dimensión la tipografía porque tiene que propiciar una cierta tranquilidad y escenario reposado para que el lector pueda engancharse y seguir leyendo, ¿sí? También hablamos de baja densidad de contenido, y en este caso vamos a tener probablemente texto display, texto continuo, con distintas categorías editoriales y con interacciones simples también. O sea que también estamos hablando de una página mayormente de contenido de texto. En cambio, cuando hablamos de un producto digital, ya la funcionalidad tiene que ver más con la productividad, con hacer cosas. Ya pasamos a densidades medias o altas, va a depender del tipo de producto, pero en general son más complejos los sitios o aplicaciones de producto. Vamos a encontrar textos cortos, tipografía estructurada,
seguramente va a haber visualización de datos, panel de control. Las interacciones empiezan a ser más complejas, empiezan a necesitarse más niveles de jerarquía, y las combinaciones entre los distintos tipos de elementos ya son mucho más que si hablamos de los componentes de un sitio de marketing o de un blog. Ahora, esto no quiere decir que no podamos encontrar un sitio que tenga los tres arquetipos. ¿Sí? Puede haber un sitio que tenga una parte destinada a vender, a promocionar, puede tener un blog y puede también tener un producto digital, ¿sí? Pero la tipografía va a ser tratada completamente distinto entre uno y otro. Y cerrando acá con lo del producto digital, es una página más volcada a la interacción, y ahí hay muchas más posibilidades de interacción. Hacer hover, hacer clic, escribir, editar, filtrar, buscar. Vamos a encontrarnos etiquetas, tags, breadcrumbs. Entonces ya empiezan a haber muchísimos más elementos complejos que van más allá de leer un texto. Entonces, si esto de text heavy e interaction heavy lo desglosamos un poquito más, podríamos generalizar en dos extremos de la tipografía en la pantalla: la tipografía de artículo y la tipografía de UI. La tipografía de artículo seguramente va a estar compuesta por títulos, subtítulos, texto continuo y texto corto. Estos se van a traducir probablemente en todas estas categorías editoriales, que si se fijan hasta en los nombres de los elementos, se relacionan completamente al diseño editorial. Vamos seguramente a tener pocos niveles de jerarquía, siendo el 0 el texto base, -1, por ejemplo, un caption, y +1 y +2, subtítulo, título. O sea, se puede empezar con poco. No quiere decir que con 4 niveles vayamos a resolver una tipografía de artículo, pero sí probablemente podemos empezar con bastante poco. En general se trata de una columna ancha en el centro de la página, y el ritmo vertical está determinado por la rejilla base, que coincide con el interlineado del texto base. En cambio, en la tipografía de UI vamos a tener un rango muy diverso de elementos y componentes que van a estar intrínsecamente ligados a las funcionalidades y roles que tengan que cumplir dentro del diseño la tipografía. Pero vamos a encontrar enlaces, etiquetas, botones, tabs, input, alertas, tooltips, steppers, markups, hay de todo y depende del tipo de proyecto. Lo bueno es que la gente de Internet también se ha puesto de acuerdo en esto y cada vez se estandariza más. Hay páginas que se llaman pattern, UI patterns, y desglosan bastante bien todos estos elementos de interfaz, pero bueno, en eso no lo voy a pisar a Nico porque él sabe más y seguramente nos va a hablar más adelante. Lo importante saber es que en un sitio o app con una interacción compleja, vamos a necesitar probablemente muchos más niveles de jerarquía. Los cuerpos probablemente van a ser más cercanos los unos a los otros, van a tener menos contraste. Vamos a tener espacios angostos o anchos a lo largo de toda la página, y el layout va a ser de muchas columnas. Probablemente en un diseño de producto sea imposible alinear a una rejilla base o ser muy estrictos con cumplir un ritmo vertical. Entonces lo que queda claro en esta comparación de los dos tipos de texto, digamos llevándolos al extremo, ¿no?, es que tienen distintos códigos y distintas convenciones. Tratarlos de la misma manera no sería positivo. Acá un sitio con más contenido de texto. Este es un artículo de este sitio que se llama IDEO. Y fíjense cómo tenemos un título super display, grandote,
una línea de autor con fecha, un lead paragraph o bueno, una bajada, el texto base, título, pero si se fijan no son tantas jerarquías y las relaciones entre elementos es bastante controlada. Además, bueno, tenemos algo de tipo estructurada en los artículos relacionados que aparecen al costado, tenemos caption, tenemos datos del autor, pero si se fijan no son tantos estilos los que resuelven la tipografía de artículo. Ahora sí, vamos a páginas más cargadas de interacción, podemos ver visualización de datos y cómo es mayormente tipografía o un formulario o herramientas para el filtrado y la paginación, breadcrumbs, tarjetas, tags, labels, o por ejemplo un dashboard con un menú, con submenúes y drop-downs, botones, acciones que tienen más jerarquía que otras. Entonces, la tipografía cumple un rol súper importante también en la interacción y va a resolver o va a arruinar el proceso de toma de decisión y de interacción del usuario. Ahora, hablábamos de fuentes, cuerpos interlineados, ancha de línea y todas esas cosas a decidir. Pero algo que no nos debemos olvidar nunca es que nada de esto se analiza aislado de su contexto. ¿Y cuál es el contexto de la tipografía en pantalla? Y bueno, un navegador, en un teléfono, en una laptop, en desktop, en una tableta, o una aplicación. Entonces tendríamos que ser capaces de buscar herramientas que nos ayuden a ver la tipografía renderizada en un browser. No en nuestro programa de diseño, con nuestra pantalla retina que se ve todo hermoso, sino poder verla en su contexto, en la cancha. Me encanta esta herramienta que se llama gridlover.net, porque uno puede probar cambiar el cuerpo del texto base, puede cambiar el interlineado con un valor multiplicador, puede variar el ratio de la escala modular y tiene ya los preseteados las distintas escalas. Puede ver y modificar el CSS y el HTML. Entonces está muy bueno para verla en contexto y decir cómo se ven todos los cuerpos que quiero usar en el navegador, cómo se ve en tal teléfono y en tal otro teléfono. Esta es otra que se llama Typescale, similar a la anterior. En esta también se puede cambiar el peso, se puede poner una tipo para el título y otra para el texto base, uno puede cambiar el color. La verdad es que están re buenas estas herramientas. Y además permiten bajar el HTML y el CSS, o por lo menos el CSS, entonces uno también puede usarlo para contactarse y ponerse de acuerdo con los desarrolladores, ¿sí? Yo había hecho un videito, pero era todo muy largo para mostrárselos, pero uno puede hasta editar el contenido y puedes editar los máximos y mínimos del ancho de columna, la verdad es que está re bueno. Y estas líneas que se ven acá son las del interlineado y es lo que hablábamos hace un rato del ritmo vertical de la página. Bueno, en cuanto a estas decisiones, la primera decisión es qué fuentes vamos a usar en el proyecto. Primero lo que vamos a hacer es lo que veíamos recién de probarlas en el contexto. Pero antes de elegir las tipos, tendríamos que poder hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son las tipografías del branding del sitio que vamos a usar? ¿Cuál es el tono de voz del proyecto?
qué roles debe cumplir la tipografía en este sitio, y está buenísimo que lean sobre esto de jobs to be done, porque la verdad es que también define mucho los trabajos que tenga que hacer el usuario en el sitio, en la página o en la aplicación, van a definir el rol de la tipografía, y eso va a definir qué estilos podamos elegir o no. Sans serif, serif, parejas, fuente variable, va a depender sobre todo del tipo de proyecto que tengamos que encarar. No voy a hablar de características anatómicas porque esto cambia tan drásticamente de un minuto a otro que yo creo que ya hoy, primero que toda la producción tipográfica ya está más orientada creo que a la pantalla que al papel, no sé si es así, pero me parece que por cómo vienen las tipos con alturas de X altas, me parece que ya están más pensadas para pantalla. Pero de todas maneras, siempre es bueno testearlo en el contexto y ver si el diseño que elegí funciona o no. Lo que sí o sí uno se tiene que preguntar es, ¿qué glifos necesito? Necesito el tipo de contenido que voy a manejar. Necesita de glifos específicos, símbolos matemáticos, no sé, números romanos, versalitas, itálicas. Se diferencian bien los caracteres entre sí, una I mayúscula, una L minúscula, una I, un signo de exclamación. Y otra cosa que nos tenemos que preguntar en esto de que si es completa es si tiene itálicas, todos los números y versalitas. No todas las tipografías lo tienen, pero si nuestro proyecto lo precisa, tendríamos que poder elegir conscientemente cuál es el set de glifos que va a tener la fuente. Muchos sitios usan una pareja de sans serif y serif, y la sans serif la usan más para propósitos de tipografía de interfaz, mientras que la serif la usan para el texto base. Pero no, creo que no es una obligación ni hay... creo que todo tiene que ver, va a depender de cómo lo usemos y lo que queramos transmitir. En cuanto a los pesos, hasta ahora más o menos la recomendación ha sido no usar más de 2 o 3 pesos, y eso tiene que ver con que no podemos pasarnos en el peso de descarga. Si elegimos muchas fuentes, el sitio puede llegar a tardar un poco más en renderizarse, así que hay que tener ojo con eso. De todas maneras, hoy las fuentes variables vienen a patear de nuevo tablero, y ya esto va a cambiar muchísimo en estos próximos años. Pero bueno, básicamente la elección de pesos va a tener que ver con necesidades de jerarquización y diferenciación del contenido. También vamos a tener que elegir fallback fonts, que son las fuentes de respaldo que salen al campo de batalla cuando hay algún problema con las fuentes que hemos elegido. Y bueno, en cuanto a los modelos de licencia, eso ya va a depender del tipo de proyecto. Yo en general, en los proyectos que trabajo, casi siempre uso fuentes de Google, pero creo que cada vez hay más sitios usando web fonts pagas, y así que bueno, todo depende del tipo de proyecto. Voy a tomar un poquito de agua. Respecto a la elección del cuerpo, siempre empezamos por el texto base, ¿no? Y siempre tenemos que tener en cuenta la altura de X de la fuente, porque ustedes saben que en los browsers el cuerpo por defecto, por default, es de 16 píxeles, pero eso es en relación por ejemplo, Helvetica de 16 píxeles, que tiene un aspect value alto. El aspect value es como el tamaño percibido y tiene que ver con la relación entre la altura X y el cuerpo. Helvetica tiene una altura X alta, es decir que cuando dicen 16 píxeles como estándar o default, en verdad se refieren a una altura de X parangonada a Helvetica de 16 píxeles.
De todas maneras, ahí eso tiene que ver con el navegador, pero no es la definición del texto base. Tendremos que hacer pruebas y tendremos que definir en relación a nuestro tipo de proyecto, tipología de arquetipo de sitio, densidad de contenido, para si vamos a un cuerpo más grande o más chico. El cuerpo base se define básicamente en relación a la distancia con el dispositivo. A mayor distancia, tiene que aumentar el cuerpo. Y esto es algo muy importante y tiene que ver con la accesibilidad. El usuario debe poder cambiar el cuerpo, simplemente. El usuario puede cambiar el cuerpo en su navegador. Entonces, la manera de nosotros no impedir que el usuario pueda hacer eso es trabajar en REM para que trabajemos en relación al cuerpo por defecto del navegador. Sobre la densidad del contenido, cuando tenemos mucha carga de texto, el cuerpo del texto base tiende a ser más grande, y cuando tenemos más carga de interacción, el cuerpo del texto base suele ser más pequeño. Ahora vamos a hablar un poco de la altura X y el tamaño percibido que recién adelantamos. Cuando se habla de esto de los 16 píxeles como de defecto, hace referencia más o menos a este tamaño percibido, el del Helvética. Si ven Roboto y San Francisco ProText, Roboto para Android y San Francisco para Apple, para los productos de Apple, son las fuentes de sistema. Si vemos, tienen la misma relación de altura de X y cuerpo, pero no todas las tipografías tienen esa relación de altura de X tan alta. Entonces, una recomendación es parangonar la tipografía que yo vaya a usar con el Helvética en 16 y ahí encontrar cuál es un REM en esa tipografía. Por ejemplo, Sira Sans, parangonada a Helvética 16 da 17.5, Alegrella 18.8, ¿sí? O sea que siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta la altura de X de la tipografía que hemos seleccionado. A la hora de definir el resto de los cuerpos y jerarquías, podemos usar escalas y eso nos va a solucionar bastante el resto del trabajo. Ahora, de nuevo, va a depender si estamos hablando de la versión desktop, mobile, o si el sitio es más fuerte en lo tipográfico o en la interacción. Hay distintas escalas y la forma de producir una escala es, una vez decidido el cuerpo del texto base, elegir un ratio que va a multiplicar. Multiplicamos este valor por un ratio, por ejemplo 1.5, y obtenemos el siguiente valor. Volvemos a multiplicar y obtenemos el otro escalón y así. Si ven, cuando tenemos un ratio mayor, el salto es más grande. Con un ratio menor obtenemos un salto más corto. Yo no recomiendo usar hacia abajo para los cuerpos menores, usar el ratio, porque puede dar saltos muy grandes a veces, y en cambio, tal vez a mí me ha servido más disminuir de a 2 puntos. Ahora, estas escalas van a ser distintas. Si estamos hablando de desktop, el texto base probablemente sea mayor y con más o menos contraste. En cambio, si hablamos de mobile, el texto base va a ser menor y va a tener, por lo tanto, también va a necesitar un contraste menor. Imagínense usar esta escala en mobile, imagínense un título así en mobile. Es difícil. En relación a si está más volcada a la lectura o a la interacción, probablemente en una tipografía de artículo necesitemos menos niveles de jerarquía con más contraste, por lo tanto vamos a necesitar una escala mayor, y cuando tenemos mucha carga de interacción, vamos a necesitar probablemente más niveles de jerarquía,
y por lo tanto vamos a tener menos contraste entre sí, ¿sí? De todas maneras, cuando estamos hablando de Interaction Heavy Pages, los cuerpos van a estar menos definidos por escalas modulares, porque lo más importante es el resultado, es que podamos guiar al usuario dentro del sitio, dentro del diseño, no tanto respetar una herramienta o un corset, digamos. De todas maneras, esto no es para nada fijo y va a depender un montón de cada proyecto. Tampoco es que al establecer una escala uno use todos los saltos, probablemente elija algunos de estos cuerpos y no todos. También puede seguir creciendo para arriba, no tanto para abajo porque no queda resto. Este artículo, en un artículo de Eric Kennedy dice Design is Trade-offs, que tiene que ver con que cuando diseñamos, negociamos con nosotros mismos y resignamos calidad en un lado para ganar calidad en otro. Y en ese sentido creo que lo más importante es poder ser capaces de jerarquizar y diferenciar el contenido. La consistencia es muy linda, pero no puede ser un corset. Así que creo que eso es importante. Lo que sí me gustó es que dice que si no puedes nombrar esa negociación o esa, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Ese sacrificio que estás haciendo de salirte del método es porque tal vez no lo tenés muy claro. Entonces, está buenísimo establecer jerarquía, establecer escalas con sus jerarquías, pero y también está buenísimo ser flexibles a la hora de incorporar, no sé, nuevos cuerpos que no respetan la escala, pero hay que tener cuidado de si uno no puede justificar eso, salirse del camino, bueno, tal vez uno está siendo caprichoso. El interlineado. Por empezar, el interlineado en pantalla es un poco más generoso que en el papel. Es relativo al cuerpo y a la altura de X. Si, mientras más alta la altura de X, pide más interlineado. En CSS se define por un valor multiplicador del cuerpo. Por más que en el programa de diseño lo pongamos en píxel, igual que el cuerpo, en CSS se va a definir por un valor multiplicador. Y eso está buenísimo porque después ahorra un montón de problemas en lo responsive. O sea, está buenísimo acostumbrarse a trabajar así, con valor multiplicador en el interlineado. Y también se pueden, hay números más redondos y más relacionados a las escalas, o los números que nos dé el problema. Pero bueno, no sé, empiezan en 1.2,5, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 1.68. He visto hasta 1.8 también, hablando del texto base, ¿no? El interlineado también se relaciona con el ancho de línea. Las columnas más anchas piden interlineados más generosos también. Y tiene que ver eso con el poder encontrar la línea que viene. Pensemos que la mancha de texto es un tejido que tiene relaciones horizontales y relaciones verticales. Relaciones horizontales entre letras y palabras y relaciones verticales entre líneas. La idea es que podamos entrecerrar los ojos y ver una textura agradable. Pero bueno, eso la verdad es que es difícil de explicar y creo que lo mejor para entender el interlineado es mirar muchos ejemplos y ejemplos buenos. El interlineado, como decíamos, puede ser la base del ritmo vertical, puede ser el valor que defina el resto de los espacios, y con él calcular estos demás espacios. Por ejemplo, no sé, arriba o abajo de un título, puedo usar líneas enteras de interlineado para los espacios. Y en eso creo que todavía
en la pantalla no se le está dando tanto lugar al espacio como un valor de diferenciación. Así que creo que ahí hay que ponerle un montón todavía. Me fui para atrás. Ahora vamos con el ancho de línea. El ancho de línea va a estar intrínsecamente ligado al tamaño del viewport, que es el área visible de un sitio web para el usuario. En mobile las columnas van a ser más angostas por una limitación del dispositivo, y en desktop vamos a tener nosotros que limitar el ancho máximo de los textos de lectura, mínimo y máximo. Es decir que, a diferencia del papel en el que más o menos establecíamos un promedio y ya quedaba, acá en pantalla vamos a tener que trabajar estableciendo máximos y mínimos. Este valor es muy parecido al papel. La idea es que sean entre 40 y 75 caracteres por línea, que si lo traducimos a EMS, que sería una forma, una buena práctica, lo podemos definir como un ancho mínimo de 20 EM y máximo de 38 EM, siendo un EM similar a 2 caracteres. Por eso esto es la mitad que expresado en caracteres. Algunos lo expresan en caracteres en la hoja estilo y otros lo expresan en píxeles, pero me parece que es mucho más preciso y tipográfico expresarlo en EM. Obviamente que vamos a tener que marcar estos mínimos y máximos para cada breakpoint. Entonces, la idea es que aunque tengamos más espacio en la ventana, en el viewport, el ancho de línea no supere los 38 EMs de ancho, y que el mínimo sea de 42, que más o menos en un teléfono móvil, va por ahí. Para textos cortos pueden ir entre 10 y 20 EMs, pero hay mucha más flexibilidad en textos cortos, porque un texto corto se puede leer con más facilidad. Tampoco todos los textos tienen que tener el mismo tiempo de lectura, eso va a depender de nuestra intención. Y aunque acá hago un paréntesis porque hay algunas cosas que no agregué, se las quería nombrar. Además del ancho de columna vamos a tener que decidir la separación de párrafos, la alineación. Todavía el tema de corte de palabra y justificación no está muy soportado por los browsers, entonces no me metí mucho en eso, pero ojalá que las fuentes variables traigan nuevos aires y permitan trabajar bien en eso. Por ahora igual siempre es mejor evitarse un justificado horrible con un alineado a la izquierda. Pero bueno, el texto base alineado a la izquierda siempre va a estar bien, mientras que los otros textos se podrían alinear de otra forma porque son cortos. Bueno, en relación al espacio, vamos a ver que son muy importantes. Hay una frase que hace como una especie de chiste en relación a la que vimos de 95%, web design es 95% tipografía. Hay una frase que dice que web design es 95% tipografía y el 90% restante es espacio. No cierran las cuentas, pero se entiende la idea de que el espacio es muy importante. El espacio determina agrupamientos, construye jerarquías, ayuda a manejar la densidad y ayuda a la autocontención de elementos y componentes. Esto de las jerarquías lo quería como hacer hincapié, porque a veces nos preocupamos mucho por las tipografías que vamos a usar, pero después, si están mal usadas, da lo mismo si es la tipografía más linda del universo o la más fea. La forma de usarla va a determinar probablemente más la estética de nuestro diseño
la elección. Obviamente que la elección es importante. Pero en ese sentido, saber usar el espacio es vital para poder darle mayor calidad a un diseño. Por ejemplo, yo lo que he estado viendo, analizando algunos blogs de diseño, es que no le dan la suficiente importancia al espacio al construir jerarquías. Entonces, los títulos de distintas jerarquías terminan teniendo igual espacio arriba y abajo y terminan anulando estas jerarquías. Y siendo que el espacio es infinito en la web, es cierto, en la pantalla, es cierto que el viewport es limitado, pero el espacio infinito, no entiendo, creo que le está faltando todavía crecer en calidad a ese aspecto del diseño, al espacio. Tenemos espacios micro, como el interletrado, el interlineado, el espacio entre palabras, entre párrafos, antes y después de títulos. Y tenemos espacios en blanco propios de la tipografía, como el espacio M, N, tercio, cuarto, sexto, octavo. Todos ellos es necesario entenderlos y saber aplicarlos, así también como tener nociones de ortotipografía, porque todo eso va a hacer a la calidad de la composición y de la puesta en página. Y todos van a ser elementos que van a ayudarnos a construir jerarquías. Y en cuanto a los espacios macro, vamos a tener espacios entre elementos, entre componentes. Estos espacios se pueden determinar a través de escalas lineales, es decir, a través de sumar, ¿no? No sé, algunos usan una base de 8, 4, 16, y también se pueden usar escalas modulares que se dan a través de la multiplicación. Se puede partir del interlineado base, como base de esta escala de espacios, o de una grilla modular de 4 u 8 píxeles. Eso se usa mucho, sobre todo en el diseño de apps. Y algo que es muy recomendable es nombrar los espacios según su propósito y según su tamaño. Esto hablando de un sistema de diseño, perdón. Por ejemplo, este señor que les mencioné recién, Nathan Curtis, habla de inline, inset, stack, y también les pone nombres según el tamaño. Inset, el espacio alrededor, inline, el espacio lateral, stack, el espacio para apilar cajas, y además elige de esta escala que arma los saltos que va a usar y les pone nombres para después recordarlos y usarlos más fácilmente. Ahora, ¿qué es importante cuando hacemos una escala de espacios? Es que podamos comunicarlo al equipo de desarrollo, porque nosotros podemos preocuparnos un montón por el diseño del espacio blanco, pero si no somos capaces de comunicarlo en un sistema de diseño, seguramente sea de esas cosas que termina decidiendo la suerte, la buena suerte, y no nosotros. También acá quería decirles algo y me lo olvidé, pero no importa. Respecto al color, vamos a ver que cumple también una función muy importante en las jerarquías, y vamos a ver que eso va a dar lugar a formas también de nombrar colores. Algunos usan primario, secundario, terciario, y después este tipo de nombres para los contrastes. Para mí esto a mí me ayuda un montón a establecer buenas relaciones de color. Ahí se los voy a explicar en una imagen. El color también va a manifestar estados, de si algo es interactivo, es cliqueable, de si está deshabilitado, de si hay un error, y va a ayudar muchísimo en la interacción. Entonces, cuando nosotros proveamos un sistema de diseño, tenemos que ser capaces
de incluir eso en los estilos de los textos. Y el color va a ser súper importante en el contraste y la accesibilidad. Es para una charla en sí misma, pero está buenísimo que se interioricen en las guías de accesibilidad del contenido web que establece la www. Pero resumidamente, el contraste mínimo del texto con su fondo tiene que ser de 4.5:1 para el texto en general, para lograr creo que es para lograr AAA. ¿Vieron la calificación de las heladeras y los electrodomésticos según su eficiencia de consumo? Bueno, también existe eso como en la puntuación de accesibilidad, y creo que para AAA tiene que ser ese el contraste mínimo en los textos en general, y pueden los textos grandes o incidentales ser entre 3:1 y 4.5:1, o sea, puede tener un menor contraste, mientras que textos adicionales pueden tener menos contraste que eso. Entonces, yendo a la relación de tipografía de color, este ejemplo muestra cómo nombres de color según la importancia y la interactividad. Y esto muestra los tipos de contraste. En general yo elijo un blanco que no sea completamente blanco y un negro que no sea... el blanco puede ser blanco, pero el negro trato de que sea más tirando, no un 0000, sino algo con un poco más, algún matiz. ¿Y qué hago yo? Tengo un color de contraste que es al 100% y para los elementos que se tienen que destacar, para los elementos más importantes, una opacidad del 80% para default, que sería el texto base y botones y esas cosas. Sutil de 45% de opacidad, y luego, 100, 80, 60 para subtle, para sutil, y para lo no esencial, 45. Pero como ven acá, esto ya está más jugado con la accesibilidad, ya que solo puede ser usado, los que tienen triangulito rojo, solo pueden ser usados en información adicional, que es información que si no se lee, no perjudica al usuario, y esto puede solo ser usado en tamaños grandes o en bold, ¿sí? Pero lo que hay que tratar es de chequear estos contrastes tanto en un entorno claro como en un entorno oscuro, ¿sí? La recomendación es que el texto de lectura se maneje en colores neutros, se maneje en una paleta neutra, y que el color cromático se use en lo interactivo, en los mensajes de error y en lo display, pero tratar de que el texto en sí mismo se maneje más en colores neutros. Obviamente estamos hablando del texto de lectura. Cuando hablamos de display, no tenemos esas limitaciones. Y bueno, concluyendo, creo que la tipografía es un oficio en el que hay que tratar de educar la sensibilidad, el manejo del espacio, y eso se da mirando mucho los ejemplos de trabajos buenos y de los maestros, y con mucha práctica. Yo por mucho tiempo me sentí como intimidada por la pantalla, porque creía que sí o sí tenía que ser capaz de hacer todas las etapas del proceso, hacer una hoja de estilo, y creo que es vital interiorizarse, entender de código, entender la lógica de la pantalla, que no es la lógica del papel. Los que venimos del papel estamos muy acostumbrados a quererlo manejar todo,
Y si uno puede adaptar el cerebro a una forma de pensar más flexible, lo demás es poder desarrollar esta sensibilidad, aprender a manejar el espacio y practicar. Porque la otra vez leía en el sitio de Huerta Tipográfica, no es magia, son horas culo en la silla. Y sí, tiene mucho de eso la tipografía. Y otros temas en los que no me voy a meter, pero que me parecería genial que ustedes pudieran interiorizarse si les gusta, es en el tema de fuentes variables, que ya está explotando. Las fuentes variables se están usando hasta para sistemas de ilustración y animación de ilustraciones, porque ofrecen instancias en un formato de archivo muy simple y muy liviano. eh, se puede, se puede hacer de todo, por ejemplo, ilustraciones o sistemas de iconos. Me contaba Nico que los símbolos de la tipo SF de, de iOS es una fuente variable. Es decir, que las fuentes variables vienen a revolucionar un montón de cosas de lo tipográfico en la pantalla, nos van a permitir usar muchas más fuentes de las que usábamos por las limitaciones de peso. Ahora con una sola fuente vamos a poder usar un montón de pesos o de inclinaciones o de tamaños ópticos. Depende de lo que cada fuente variable incluya, ¿no? También está buenísimo poner el ojo en las microinteracciones. Hoy se está usando un montón las microinteracciones con la tipografía actuando en un menú y con cambios, no sé, en el peso, en la inclinación, en el cuerpo, como parte de esas microinteracciones. Así que es muy interesante adentrarse en eso, porque también hay formas y formas de provocar microinteracciones en la tipografía. Algunas son más tipográficas y otras son más visuales, al punto de tal vez hacer sufrir un poco a las letras. Entonces está buenísimo poder ir integrando estos saberes con estas nuevas áreas. La tipografía cinética es otra área también en crecimiento. Y también, no sé, creo que ha estado muy relacionada, por ejemplo, al mundo de la música electrónica, es donde más la he visto usada. Eh, Así que es también algo que está creciendo un montón. Y por último, la realidad aumentada. También está trabajando la tipografía en ese rubro. Así que creo que quería que tuvieran un panorama de la explosión de la tipografía en la pantalla, de todo lo que se puede hacer y explotar y disfrutar también como ahora que se puede. Así que bueno, eso es todo. Le quería agradecer en primer lugar a Nico Prieto por la invitación, a Andrés Torresi por la tipo, que es Cira Sanz y Cira Serif. Tengo la suerte de ser beta tester de Huerta Tipográfica, así que les uso las tipos y les mando reportes. Y también le quería agradecer muchísimo a María Teresa Bruno, mi maestra y mentora, a Graciela Madío, con quien trabajamos también en la cátedra y son las personas con las que más aprendo y que más me acompañan en este camino. Y a Juan Pablo del Peral, que es un grosso y bueno, son las tres personas con las que más nos acompañamos y aprendemos en, en este mundo de las letras. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Ahora, si quieren, Muchas gracias. podemos charlar. Muchas gracias a Lu. Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien?